Becky Urbina, poeta y autora de libros de literatura infantil y juvenil, acaba de lanzar un nuevo libro. Se trata del libro álbum No Quiero Ir, que ha sido ilustrado por Nathalie Sejuro Aliaga y publicado por el sello Delirio Ediciones. Se trata de un libro para los más pequeños que gira en torno a los miedos, pero también sobre el amor como respuesta, como una forma de combatir aquellos miedos. Sobre este libro conversé con Becky y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica, quienes nos cedieron un espacio para ese encuentro. La librería Blanca Varela, la tradicional y hermosa librería Blanca Varela, la pueden encontrar en la calle Berlín en Miraflores y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Becky Urbina aquí en Letra Capital. Hola Becky, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu nuevo libro, No Quiero Ir, que ha sido ilustrado por Nathalie Sejuro Aliaga y que ha sido publicado por Delirio Ediciones, en una muy bonita edición además. ¿Cómo estás, Becky? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo feliz también de poder venir a conversar de este nuevo libro recién llegado. Bueno, yo quería empezar esta conversación siempre por esta curiosidad mía de desentrañar el origen, digamos, esa primera idea, ¿no? Entonces quería un poco preguntarte esta historia de este pequeño y en fin sus temores, los que ya hablaremos más adelante, ¿no? Que tienen que ver un poco con esta idea del miedo a salir del nido de alguna manera, ¿no? Y el miedo a los imprevistos que pueden haber en el mundo exterior. Pero sobre todo pienso yo que hay un miedo mayor que se devela al final de la historia y ya la veremos después si es que se puede hacer un poquito de spoiler, ¿no? Pero cuéntame un poquito cómo surge la idea, cómo aparece esa primera idea de este cuento, de esta historia, No Quiero Ir. Gracias por la pregunta. Yo creo que todos mis libros de alguna manera surgen de algo que de alguna manera he vivido, me ha pasado, he sentido, he sabido, he conocido de alguna manera. Y en el caso de No Quiero Ir, parte mucho de mi relación con Vicente, ¿no? Con mi pequeño Vicente, que ya tiene 11 años, pero en verdad este libro se viene trabajando desde el 2019-20, ¿no? Cuando era mucho más pequeñito. Claro. Y cuando era más pequeñito, algo que pasaba es que yo me tenía que ir a trabajar. Entonces cuando me tenía que ir a trabajar solía quedarse o con su abuelita o con su nana, con alguien más. Y un truquito que nosotros solíamos hacer era que en vez de irme y dejarlo en casa, o sea, que me vea irme, él salía con mi mamá o con la nana y una vez que ya había salido, yo salía a trabajar. Es un truco que luego me di cuenta que sí se daba cuenta perfectamente y que lo que temía era justamente salir y que al regresar yo ya no estuviera, ¿no? Ya me hubiera ido a trabajar. Entonces era ese, yo creo, el tema de fondo, ¿no? No tanto los otros temores que pudiera haber en la calle, esas tal vez eran más bien excusas que él se inventaba. Sino más bien lo que no quería era que yo tuviera que irme, ¿no? Pero bueno, en algún momento ya lo tuvo que comprender, ¿no? Que tenemos que trabajar para vivir, así que claro. Era parte de... y digamos, ya ese es digamos el origen, y cómo fue ya, digamos, sentarte y pensar en esa idea y plasmarla en un libro, ¿no? En un libro además ilustrado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Partí un poco del tipo de conversaciones que nosotros teníamos y tenemos incluso, ¿no? Siempre
yo creo que la maternidad está muy ligada también a no decir tanto no, sino a tratar de creernos lo que ellos creen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me hablaba de algo a simple vista fantasioso, yo no le decía, no, eso no existe, ¿no? Claro. Sino que más bien seguía también un poco la fantasía, ¿no? O estábamos, no sé, caminando por la calle y hacía que los carritos vayan por las paredes, y por ahí un niñito le decía, no, pero los carros no pueden ir por las paredes. Y yo le decía, no, claro que pueden ir por las paredes, no los estoy viendo, ¿no? Entonces siempre le he seguido un poco el juego en ese sentido. Y creo que partió esta idea de hablar como nosotros hablamos, ¿no? De que él me dijera un supuesto miedo, así como que un miedo enorme, que en realidad era una excusa, y que yo le contestara algo a veces con humor, a veces con un poco de ironía, o fastidiándolo incluso, ¿no? Por ejemplo, que diga esto de hay nubes grises en el cielo, parece que va a llover, no quiero ir. Y yo le digo, a lo mucho habrá garúa, porque así es Lima, y completarás tu ducha, ¿no? Porque claro. Que se ducha medios o no quiere ducharse. Claro, o hay una parte que me acuerdo mucho cuando él dice que, bueno, tiene miedo a salir porque pueden haber piratas con sombreros, garfios, ¿no? Qué miedo, ¿no? Y la mamá le dice, pero bueno, no importa, te guiñas un ojo, ¿no? Escondes un brazo y te pueden invitar a que subas al barco. Exacto. O sea, un poco entrar en el juego también y ver que aquello que se ve supuestamente como malo no es tan malo como cree, tal vez, ¿no? Creo que partí un poco de esa dinámica natural que se da en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Y bueno, ya al momento de pasar a que sea un libro ilustrado, yo lo presenté a los estímulos económicos para la creación de libros de literatura infantil en el 2019 y conversé con Nathalie Sejuro, ¿no? Para ver si le interesaba el proyecto y finalmente aceptó ilustrarlo, ¿no? Bueno, yo obtuve en ese entonces los estímulos y lo trabajamos justo en plena pandemia. 2020, ¿no? Por ahí. Ya al momento de trabajar con Nathalie, ella hizo una especie de storyboard, ¿no? Con cada escena y proponiendo tal vez algunas de las posibles ilustraciones. También ella marcó la paleta de colores que usaría, ¿no? ¿Qué sentido tendrían por ahí algunos tonos que aparecen por ciertas zonas de las imágenes, ¿no? ¿Y cómo ha sido el trabajo con Nathalie? Porque claro, ya en este tipo de libros, ¿no? Ya el ilustrador pues tiene un papel importante, ¿no? Es casi como, bueno, es un autor más, ¿no? Dentro de la historia, porque ya no es como antes que simplemente era un adorno o algo que complementaba, sino al contrario, también es parte autónoma incluso, ¿no? de la historia. Cuéntame cómo ha sido el trabajo con Nathalie. Sí, exacto. Bueno, Nathalie también ya tiene mucha experiencia en libros álbum, libros ilustrados, entonces yo me sentí confiadísima de poder trabajar con ella. Y bueno, en el caso del libro álbum, como dices, las ilustraciones no es que acompañen tal cual el texto solamente como un adorno, como algo que refleja tal cual lo que dice el texto, sino que en este caso también dan una carga adicional, ¿no? Ya sea por el uso de los colores, por la forma en que está compuesta, ¿no? La imagen total, el escenario, por ahí algunos detallitos que podemos percibir, no necesariamente en el texto, sino justamente en las ilustraciones. Entonces, de hecho, es un libro que en coautoría, ¿no? Entre ambas, entre Nathalie y yo, y suma muchísimo todo lo que ella propone desde la imagen, ¿no? Claro. Y bueno, como te decía, pues es un libro que tiene que ver con el miedo, ¿no? Pero más allá, como decíamos, del miedo a lo externo, a lo que podríamos encontrar de terrible en la calle, es el miedo a perder el vínculo, ¿no? Que se devela, como decía, al final y que tiene que ver justamente con regresar y no encontrar a la madre, digamos, ¿no?
Creo que ese es el gran tema del libro, ¿no? Sí, sí, yo diría que ese es el tema de fondo. O sea, esos miedos también pueden surgir en el día a día, ¿no? O a veces son miedos como temporales, ¿no? Una época los niños le pueden tener miedo a los insectos, una época le pueden tener miedo a la oscuridad y eso puede ir cambiando. Pero en este caso surgía más bien de una especie de excusas que él fabulaba, ¿no? Claro. Entonces, detrás de esas excusas estaba el verdadero motivo, ¿no? Cuando yo dice pero, porque ya no le alcanzan las excusas. No sé si sería bueno spoilear tanto, pero ahí llegamos a reconocer, a darnos cuenta de cuál era el real miedo, ¿no? El no tener cerca a su mamá. Y bueno, de hecho, un niño pequeño, para quienes está dirigido este libro, creo que tal vez ese sea su mayor temor, ¿no? Justamente hablando de eso, de, digamos, los lectores a los que está dirigido el libro, porque claro, igual, obviamente, el espectro de lectores abarca más, ¿no? Incluso un adulto lo lee y lo disfruta por las ilustraciones, pero también por el tema de trasfondo. Pero digamos que está pensado... ¿O cómo piensas un libro en cuanto a los lectores, en este caso? En realidad, cuando yo lo escribí, como te digo, Vicente tenía unos 4 o 5 años, ¿no? Y yo lo pensaba un poco desde la mirada de mi relación con él, pero también pensaba en niños un poco más grandes, porque al final el vínculo mamá-hijo... Claro. Bueno, dura toda la vida, obviamente, pero es muy fuerte durante esta primera infancia y hasta los 8 o 9 años, ¿no? Ya en la pubertad te empiezan a cambiar un poco las cosas, pero no lo cerraba a un público, digamos, de niños tan pequeños necesariamente, sino también para niños de 7, 8, 9 años. Sin embargo, cuando ya... Jessica Rodríguez, ¿no? de Delirio, yo le envié el manuscrito, le interesó trabajar el proyecto, me planteó la posibilidad de hacerlo en este formato, ¿no? que es más bien board book, acartonado, y ideal para manos pequeñas, ¿no? Para claro. Niños así desde 3, 4 años. No quiere decir que no lo puedan leer también niños más grandes, pero funciona muy bien como objeto para esas edades, claro, ¿no? Más pequeñitos. Claro, para poder manipularlo, ¿no? Ya sabemos cómo se relacionan los niños pequeños con los libros. Y bueno, fuera de ser libros como tales, también son objetos queridos, ¿no? Y siento que la materialidad de este libro lo permite, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo con Jessica y con Delirio? Bueno, a Jessica le agradezco muchísimo porque desde que se lo envié se mostró interesada en el proyecto. Al momento de sugerirnos el cambio de formato, hubo que hacer algunos ajustes por ahí, ¿no? Sobre todo en tema de composición de las ilustraciones, ¿no? Ya que el formato antes era más bien cuadrado, podríamos decir. Hubo por ahí algunos cambios, también pequeñas modificaciones en el texto, pero ha sido muy bonito trabajar con ella y también muy bonito que ella venga con esta idea que no habíamos tenido nosotras para nada, pero nos gustó mucho cuando nos la presentó, ¿no? El hecho de cambiar el formato y de pensar en este público tal vez más de cerca, ¿no? Es verdad, claro, que son los primeros en realidad lectores, ¿no? Sí, bueno, hay muchos libros. Y el vínculo así que pueden establecer con el libro como objeto, ¿no? Exacto. A veces los bebés, cuando les damos los primeros libros, se los leemos, sí, pero ellos están más interesados en tocarlos, manipularlos. Sí. Hay una librería, bueno, fundación también Espantapájaros en Colombia, que dentro de las propuestas que tiene, que también da talleres, una especie de guardería que no es tal cual, pero o sea, reciben a niños muy pequeñitos. También tienen una librería y en la librería tienen una zona que se llama Los Más Mordidos. Yo espero que este libro se convierta en uno de los más mordidos, ¿no? Porque son los más queridos también, los libros con los que más se encariñan, claro. ¿no? Los pequeños, sí. Sí.
Bueno, otra curiosidad que tenía era ahora que, digamos, me estabas comentando de Vicente, que ya tiene 11 años, sí. igual cómo vuela el tiempo. Yo lo recuerdo muy pequeño. Claro. Y comentabas pues que de alguna manera pues tus libros surgen de experiencias y muchas veces tienen que ver con él, ¿no? Me preguntaba ya él como lector y leyendo tus libros y reconociéndose, me imagino, ¿no? ¿Qué te ha comentado al respecto? Sí. ¿Quiere sus regalías? ¿No? Él tiene sus propias historias que quiere que yo escriba con él, y ahí sí quiere no solo sus regalías, o sea, quiere todo. Espero que las podamos hacer realidad también pronto. Pero con este libro, bueno, él sí lo vio en proceso ya hace buen tiempo. Luego creo que por buen tiempo también no se lo volví a mostrar, hasta hace poco que ya supe que sí, que iba a ser realidad, ¿no? Entonces ahí primero se lo mostré en una impresión que yo tenía, y él como que recordó la historia, se enterneció. Y bueno, ahora ayer se lo he mostrado por primera vez, así ya, aquí está el libro, y emocionado, ¿no? Él lo cogió, primero lo leyó solo, después vino y me abrazó, porque de hecho que reconoce ahí también parte de nuestro vínculo, de nuestro tipo de relación. Y bueno, también por la dedicatoria que tiene el libro, ¿no? Que está hecha para él, entonces se siente muy parte, ¿no? Claro, cuando en el libro se habla, por ejemplo, de la linterna, ¿no? Sí. Me hace acordar mucho a otro proyecto tuyo que tiene que ver con eso también, ¿no? Bueno, y un poco para ir terminando, ¿qué proyectos luego de No Quiero Ir? ¿Tienes otros proyectos más de literatura infantil, juvenil? La poesía está pidiendo también su espacio. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, de literatura infantil tengo otros proyectos más también escritos, digamos, ¿no? Todavía no son un proyecto ya con ilustraciones, pero ahora que ya siento a veces, a mí me cuesta mucho pensar como que en 2 libros a la par. Entonces, este libro, ya tú sabes, ¿no? Venía de hace ya varios años esperando poder ser publicado. Ahora que ya al fin está en mis manos, siento que sí puedo darme un poco más de lleno a los otros proyectos que tenía ahí encaminados, ¿no? Tengo un par de libros álbum escritos, pero para buscar también una dupla tal vez de ilustración o presentar a alguna editorial. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y bueno, la poesía sí, también tengo 2 poemarios a medio escribir, ¿no? Que a veces la poesía va surgiendo de a poco, ¿no? Entonces, claro, tu propio ritmo tiene. Exacto. Sí tengo un proyecto orgánico, digamos, pero que todavía está por cerrar, podríamos decir. Y bueno, también la poesía, lamentablemente sabemos que generalmente o tiene que ser autogestionada o por un premio, algo así que pueda ser posible, ¿no? Entonces también por eso me toma más tiempo, pero ojalá que también pueda salir. Estupendo, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Becky, siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, el libro No Quiero Ir de Delirio Ediciones ya está disponible en librerías en Lima. Gracias. Muchas gracias nuevamente.